Hola, sí, bienvenidos a la segunda parte del video de Cancerbero, analizando qué hizo cada una de estas personas que él menciona en Es Épico, para ver qué lo llevó hasta el infierno. Se entiende en la primera parte, si no la viste, ¡pum!, ahí sale arriba. Primero que todo, agradecer la tremenda recepción que tuvo el primer video, no me lo creo, qué bueno que haya sido del agrado de muchos, estoy muy agradecido. Antes de continuar con lo que faltaba, algunas menciones que valen la pena. Primero, yo no escogí a las personas, sí, sé que deberían ir más, pero las escogió Cancerbero, a eso me apego yo y está en el título de eso del video. Además, me imagino que no incluye clásicos personajes como el de Bigote, pongamos una foto de Chaplin de referencia, aunque Chaplin igual podría estar en la lista. Mejor Chespirito. Aunque Chespirito igual, ya, suficiente. Saben a lo que me refiero, al de la N-word alemana. La idea de la canción, según lo que dice, es que vea personas que no se supone que estén en el infierno. Y este de Bigote sería prácticamente obvio, ¿cierto? ¿Cierto? Segundo, debo poner cosas malas. Esa es la gracia. Si sé que hicieron cosas buenas, no son... Nadie es tan putrefacto, pero ese no es el punto, sino el video se llamaría ¿Por qué Cancerbero se equivocó al poner a esta persona en el infierno? Buena idea igual, pero este no. Además que es el análisis de una obra literaria, obviamente habrán diferentes perspectivas. Tercero, ¿quién soy yo para jugar? Nadie. Más que un tipo con un computador y acceso a internet. Creo que en la actualidad solamente hace falta eso. Mira Twitter nomás. ¡No tengo Twitter! No, yo no me tengo. ¡No tengo Twitter! Yo no tengo que... En eso se basa internet, supongo. Y bueno, repito, basta con mirar la temática en sí del video. Cuarto, en el final del video, cuando hablo de Napoleón, hay un corte. Gorde. Eso porque aquí uno se la da de ingenioso y hagamos el video más dinámico, un fragmento de película y ¡pum!, copyright. Entonces hubo que cortar, pero lo volveré a mencionar para que no quede ahí en el tintero. Vamos con la segunda parte nomás, que para eso estamos aquí. Primero Napoleón y seguimos. Ya sabes que se puede tener ganado su lado acá. Era colonialista empedernido, bueno, como casi cualquier europeo del siglo XVIII o XIX. Apoyaba la libertad, igualdad y fraternité, pero solo en Francia, porque Haití o a las demás islas del Caribe a trabajar nomás. Además, donde también destacó fue en la guerra, donde fue un importante estratega, llevando el combate y a sus tropas francesas por toda Europa, hasta Rusia. Le gustaba la guerra, lo gozaba, era un espacio donde podía liberar todo su potencial. Siempre quería algún reto mayor, lo que claramente le significó matar muchas personas y por esa misma obsesión incluso que mueran sus propias tropas, al empecinarse en seguir. ¿Y cómo sigue? Porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. Barack Obama. Sí. Aunque no está muerto, juguemos a por qué las cosas que hizo lo llevarían al infierno. ¿Por qué un premio Nobel de la Paz en el infierno? Pues claro, por reptiliano, no mentira. Más bien por ser alguien que se tomó muy en serio el lema si quieres paz, prepara la guerra. Porque sí sabemos que Estados Unidos sustenta parte de su poder político en el conflicto bélico y que es donde justamente Obama destacó. Fue una de las personas que mantuvo abiertas las puertas del templo de Jano durante sus 8 años de mando. ¿Qué quiere decir esto? En la antigua Roma estaba el templo de Jano. Si sus puertas estaban cerradas, era que había paz. Si estaban abiertas, es que estaban en guerra. Así ocurrió en los 8 años de gobierno de Obama, siempre en una constante guerra. Lo que sí, sus incursiones habían sido más pequeñas en comparación con la de presidentes anteriores, como Bush, por ejemplo. Si cree que George Bush no se mete al caño, no conoce a George Bush. ¡Aquí voy, payasos! Pero fueron mucho más amplias, expandiéndose por diferentes países tales como Afganistán, Irak, Siria, Libia, Pakistán, Somalia y Yemen. Entonces, ¿por qué una persona que favorece la guerra gana un premio Nobel de la Paz? Según el Comité Nobel noruego, fue por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. Además de disminuir la presencia militar, pasar a tener menos fuerza en el extranjero, pero no me joda eso. No puede ser razón, o sea, qué bueno que ya no mates tanto, gracias por eso. Además, en su momento, el presidente del Comité Nobel noruego, Thorbjørn Jagland, igual buen nombre, Thorbjørn, él dijo que se daba el premio por lo que hizo en sus 9 meses de gobierno, y no por lo que iba a hacer, Te entiendo que no se puede juzgar a alguien por lo que aún no hace, pero no me jodan, el presidente de Estados Unidos al menos espera que termine su cargo para evaluar, como si no existieran más personas en el mundo que merecieran el premio. Sí, obvio, Obama también tuvo acciones positivas en su gobierno, no lo niego, pero para premio Nobel de la Paz, tengo mis dudas. Pero él, ¿cómo justifica esto? En la misma entrega del premio Nobel de la Paz dice: parte de nuestro desafío es reconciliar estos dos hechos aparentemente irreconciliables, que la guerra a veces es necesaria y que
la guerra es, de cierta manera, una expresión del desatino humano. Y bueno, si me dices que son ataques a terroristas, insurrectos, contrarios a la democracia, te lo cedo, pero en los ataques muere población civil, especialmente en los ataques que realizaba con drones. En 2014 se llevaban unos 390 ataques realizados en Pakistán, Irak, Afganistán, Yemen y Somalia, que mataron a 4.000, 5.000 personas, incluidos civiles, o como se diría, daños colaterales. Pero bueno, de que Bush empezó antes, sí, totalmente. Como dije, todo presidente de Estados Unidos siempre tiene ganado su lugar en el Hades. Entonces ya, recopilando, una persona que bajo su mando se propiciaron múltiples conflictos bélicos, se atacó a población civil, niños incluyendo, muriendo como daños colaterales, claro que tendría razones para verse ahí junto con César y Napoleón, y bien puesto el nombre de Obama. Charles Taze Russell. ¿Quién fue este caballero de barbas? No podríamos decir que fue el creador de los Testigos de Jehová, porque en estricto rigor no lo fue, ya que no tuvo esa intención de crear una nueva iglesia, pero con sus trabajos y sus acciones sí se fue generando en sus seguidores la creación de lo que hoy entendemos como los Testigos de Jehová. Así que tenemos al creador de los mormones, Joseph Smith, y al creador, o más bien impulsor, forjador, inspirador de los Testigos de Jehová. Iglesias que, perdónenme, pero confundí muchas veces. Ya, pero veamos qué pasó con el señor Charles Russell, que buscando un cambio metodológico en el estudio de la Biblia, se iba a separar de la iglesia presbiteriana, que es de donde provenía. Lo que sí, nunca se atribuyó milagros o algo de estilo mesiánico, aunque sí proponía algunas cosas que nunca llegaron a ser verdad, así que un poco mentirosillo puede ser, ya que propuso una segunda venida de Jesús que no llegó nunca. Pero en donde tenemos algunas cosas es que, por ejemplo, él fue el impulsor de los textos que hoy conocemos como Atalaya. Las conoces seguro, en la calle te han pasado algunos. O también todo lo que tenga que ver con este logo, o la llamada Watchtower, porque Russell, es cierto, se dedicó más al estudio de la Biblia, pero qué curioso que sin saber griego pretendía buscar el verdadero sentido de la Biblia, como el sentido original. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia, el Nuevo Testamento, los manuscritos están en su mayoría en griego, o al menos lo más central. Entonces, sin saber griego, difícil lograr esto. Es como querer ser un experto en literatura inglesa, pero sin saber inglés. Raro, más en una época sin traductor de Google. Entonces, claro, se dedicó a escribir texto, su estudio y su análisis, pero por eso se le ha acusado de ser bastante dictatorial en los asuntos de su editorial, y también de ser sumamente preocupado por las ventas, la platita que le dejaban, la venta de estos textos, que ojito, hasta el día de hoy sigue siendo una venta muy importante. Entonces, esta misma Atalaya, que en su momento era llamada la Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, o en inglés Zion's Watchtower, An Herald of Christ's Presence, el Atalaya en un futuro. Entonces, esta misma publicación era acusada primero de poner hechos descabellados que claramente no se cumplían, y también de generar algunas situaciones que podríamos considerar cercanas al fraude, como ocurrió con el caso del trigo milagroso, ya que se le imputaba la venta de un trigo milagroso que se habría publicitado a través de sus publicaciones de la Atalaya, o el nombre anterior, un trigo mejorado o de mejor calidad, que con parte de sus ventas habrían dado como donación a la Watchtower. Ellos se defendían diciendo que solo fue un ataque y que nunca tuvieron intención de estafas, solamente promocionaron algo que el mismo gobierno había hecho anteriormente. Pero como el caso de Joseph Smith, también era de prometer y dar profecías que no ocurrían. Supuestamente para el año 1872 era el fin del mundo. Dijeron: en este capítulo presentamos la evidencia bíblica de que en 1872 después de Cristo se completaron 6.000 años desde la creación de Adán. Por lo tanto, desde 1872 hemos entrado cronológicamente en el séptimo millar o el milenio, el principio del cual el día del Señor, el día de angustia, será testigo de la destrucción de los reinos de este mundo y el establecimiento del reino de Dios bajo los cielos. ¿Y qué pasó? Nada. Después, como no pasó nada, lo cambiaron para 1875. ¿Y qué pasó? Nada. Dijo también que para 1874 estaba la segunda venida de Cristo, venida que habría ocurrido con un Cristo invisible. ¡Qué conveniente! Pero al menos podemos saber de que efectivamente el Señor Invisible Mudo era Cristo. Nosotros, el Señor Invisible Mudo. Señor Invisible Mudo, buenas tardes. Cuénteme, señor Invisible Mudo, ¿por qué se creyó? Pero, señor Invisible Mudo, usted está acusando a una persona realmente famosa. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? No voy a aceptar insultos, señor Invisible Mudo. Es mi programa. Lo siento, su tiempo se acabó. Hasta aquí nomás llegó la entrevista. Luego, posteriormente, se dijo que la venida del reino de los cielos era en 1914. Entendible, Primera Guerra Mundial, la peor guerra que la humanidad vio hasta ese momento, pero del reino de los cielos poco y nada. Entonces, que se ampare estas mentiras, se lucre con ello, que se ganen seguidores, como mucho, ¿no? Estas son las falsas profecías de cuando Russell vivía,
Después obviamente vinieron otras que ya no pueden pasar por mano de él, pero que podríamos decir que él comenzó y permitió. Fue una historia de correcciones, de ahora sí que sí, final del mundo 4K, un link Mediafire sin anuncio, craqueado, pero nada. El Barbas no estaría feliz con esto. También tuvo unos líos con su esposa, su divorcio no fue sencillo, que digamos, pero problema de pareja no me meteré en esta vez. Eso ahí lo ven en el juzgado. Sigamos. Aunque espera, hay algo que agregar de Russell, un bonus. Él creó el fotodrama de la creación, o el drama de la creación. Es una película que muestra, según su concepción bíblica, la creación, el Génesis. Cinematográficamente hablando, es una proeza de la época. Mezcló color, movimiento, música, sincronización, videos, diapositivas. Duraba 8 horas. En YouTube se pueden encontrar varias de esta pieza, que es muy recomendada por si quieres conocer tanto la visión de ellos y la parte audiovisual, que está bueno. De hecho hay una edición en español que está ahí completito. Te lo dejo en la descripción por si quieres conocer. Ahora sí, sigamos. George Washington. Hemos hablado de varios presidentes de Estados Unidos por aquí, pero ¿por qué no hablamos también del primero de ellos? Siendo uno de los líderes del movimiento que consiguió la independencia por parte de las 13 colonias contra el Imperio Británico, nada menor. Pero ¿por qué lo veríamos en el infierno? A uno de los padres fundadores de la patria gringa, primero por ser poseedor de esclavos. Me podrían argumentar que era algo común de la época, no sería nada especial. Entonces, ¿por qué dejan su testamento que al morir sean liberados? Como la cosa. En vida mantiene a sus esclavos, pero cuando él muere, que ya sean libres. Entonces, sabe que estaba mal. Si no, ¿por qué no los libera de inmediato? No espere a morir. Dale algunos años más de libertad a tu esclavo. Siguiendo este mismo punto de los esclavos, también se encargó de limitar algunas libertades que en otros estados ya habían, como ocurría con el caso de Filadelfia. Ya sentado el nuevo gobierno, se traslada en 1790 a Filadelfia, donde existía una ley que decía que cualquier esclavo que vivía 6 meses seguidos consigue su libertad. Entonces, ¿qué ocurre? Washington y su esposa tenían una esclava muy cercana, Ona Judge, que era como la ama de llaves, su sirvienta personal de su esposa de Martha Washington. A decir verdad, no era un maltrato, pero no tenía libertad, o sea, no podía ir a donde quisiera, no recibía sueldo por el trabajo que hacía, entonces era una esclava, con buen trato, pero esclava al fin. Y cuando se muda, van con ellos, y además de otros esclavos que siempre los acompañaban. Pero ¿qué sucede? Cuando llevaba 5 meses en Filadelfia, consciente de esa ley de los 6 meses, Washington ordena que todos los esclavos vuelvan a su finca unos días y luego que regresen a Filadelfia. Entonces, de ese modo, no se cumplían los 6 meses seguidos y no podían tener la libertad. Mira, te creo que no existan leyes contra la esclavitud, pero se sabía que era algo malo y a él no le importaba y buscaba cómo saltear estos recursos legales que favorecieran a los esclavos. Él buscaba ahí cómo evitarlo. Además, Ona se escapa de Washington. En Filadelfia conoce a algunos esclavos o libertos que tenían un plan para escapar a través de un barco. Ona lo realiza y alcanza la libertad. Ante esto, por supuesto, la enorme molestia de los Washington no le cabía en la cabeza que prefiera esa libertad a pesar de todas las comodidades que le daba. Pero ella no tenía ganas de volver a trabajar en esa plantación, así que alcanza su libertad a pesar de la búsqueda intensa por parte del prócer gringo. Incluso se ofrecían $10 de la época por traerle. Después darían con su paradero, pero nunca volvería con sus captores. Le sumamos a esto que no dejó que participaran afrodescendientes en el ejército, o sea, un racismo marcado cuando estuvo al mando. Así de simple, no podían luchar en las fuerzas de él. Hay otro tema interesante sobre esto, de los primeros hombres afrodescendientes que participaron en el ejército de los Estados Unidos. Son un grupo que me imagino que reconoces gracias a Bob Marley. Son los Buffalo Soldiers. Así se llamaban los primeros grupos que, igual medio esclavos, participaron en labores militares, especialmente en labores contra los nativos americanos. Así que el racismo, bueno, no fue solamente de Washington. Y si quieres saber más de ellos, de los Buffalo Soldiers, te dejo un video que hice al respecto para que lo puedas visitar. Y otra cosita, no sé si será para un pasaje al infierno, pero es lo derrochador que era. En 7 meses se gastó $6.000 en licores. Y en sus 8 años al mando se habría gastado unos $45.000, tomando en cuenta que las tropas no corrían la misma suerte, así que tenemos varias razones para encontrarlo en el infierno. ¿Qué sigue? José de San Martín. José de San Martín, un padre de la República de la Argentina, un libertador para América. Chile y Perú le deben la independencia en parte a él, así que a veces es delicado hablar de ello, porque hay algo que pasa con todas estas figuras criollas que iniciaron la independencia. Claro, con los ojos del futuro es fácil verlo, o con cientos años de educación centrada en la casi idolatría, estas figuras se vuelven a veces como seres del Olimpo que no se pueden juzgar o criticar sus prácticas y al tiro te tratan de vendepatria. Pero, por ejemplo, se puede criticar que las guerras que libraban ellos no eran exclusivamente por un espíritu de libertad,
e inserte aquí la bandera flameando en la espalda, ya que eran problemas que tenían los criollos, más allá de todo el resto de la sociedad. El peón iba a seguir siendo peón, con el rey de España o con José San Martín. Su trabajo de peón seguía igual, y justamente eran ellos los que tenían que luchar en los campos de batalla. Su parte del trabajo era cosechar y si tocaba guerra, ir a la guerra. No niego la acción de ellos. De hecho, él cruzó la cordillera con el ejército libertador con serios problemas de salud, pero el enfrentamiento ahí, cara a cara, era con la parte baja de la sociedad en su mayoría. Muchas veces se establecían incluso levas. Las levas eran que el ejército iba llevando a la fuerza a todos los que pudieran pelear y lo unían al ejército. Entonces, estas figuras llevan a su espalda cientos de muertos, personas que su situación poco cambiaba según el jefe, pero estaban obligados a ir a morir por la causa de él. Me dirás, pero era por la independencia. Yo te digo, muertes son muertes, porque en esta casa obedecemos el imperativo categórico de Kant, así que se respeta. Además de que era masón. No sé, ahí no sé, ¿será razón digna para el infierno? ¿Qué dicen ustedes? Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, o más conocido como Mahatma Gandhi. Figura controversial, o sea, más conocido por su lucha pacífica contra el colonialismo en la India, pero que tenía varias cosas bajo la alfombra. Vamos viendo qué es lo que lo tendría en el infierno, que por lo pacífico claramente no era. En su infancia y juventud tuvo ciertas conductas clasistas y racistas, dado su mismo estatus social, y el mismo que rige a la India. Este sistema de rígidas castas, donde él pertenecía a una casta más o menos acomodada, que le permitía ciertas libertades como el poder estudiar, además de que su familia tenía una buena situación económica, que eso sí le duró hasta que se fue a África, y ahí le tocó él ser discriminado por ser indio. Fue expulsado de vagones de primera clase por simplemente este hecho, ser indio, por lo que ahí empieza su lucha activista en estos puntos. Ahí nada que decir, aunque sí era su lucha por los indios. Los negros los seguía considerando inferiores salvajes. También podríamos aplicar algo del viejo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Miremos entonces con quién anda. Mírenlo ahí, paseando por Italia con Il Duce, con Mussolini, líder fascista, que si bien yo no soy de la idea de que en una mesa hay 10 personas y una de estas nazis, efectivamente hay 10 nazis, porque es demasiado simplista, pero es curioso ver un pacifista con un fascista, sabiendo lo que implica esta ideología altamente belicista. ¿O qué me dice de esta simpática correspondencia de Gandhi a su, quien dice él, sincero amigo? En esta carta trata de evitar que comience un conflicto bélico y le escribe esta carta que por cierto nunca llegó a su destinatario, sino que fue receptada antes y nunca se le entregó. Aún así procedo a leer para tener todos los antecedentes del caso. Querido amigo, mis amigos me han estado insistiendo para que le escriba, por el bien de la humanidad, pero me he resistido a su petición debido a la sensación de que cualquier carta mía podría ser una impertinencia. Algo me dice que no debo ser tan calculador y que debo hacer mi petición porque en cualquier caso merecerá la pena. Está claro que usted hoy es la única persona en el mundo que puede evitar una guerra que podría reducir a la humanidad a un estado salvaje. ¿Estará dispuesto a pagar ese precio por un propósito cualquiera, por muy digno que le parezca? ¿Escuchará la llamada de quien ha evitado deliberadamente el método de la guerra, no sin considerable éxito? De cualquier manera espero su perdón si he cometido un error al dirigirme a usted. A su disposición, su sincero amigo, Gandhi. Ya, si bien esto fue antes de que empiece la guerra, te lo cedo, pero una vez empezada la guerra, como que aún mantenía esta postura bien relativista con este líder fascista. Él expresó: no considero a Hitler un ser tan malo como parece o representa. Él está mostrando una capacidad increíble y parece estar consiguiendo victorias sin demasiado derramamiento de sangre. Ojo YouTube, no me sancionen por esto que no lo dijo yo, lo dijo Gandhi. Y como también más adelante, ya que con muchos hechos sobre la mesa y mencionando lo que significaba este régimen, como que lo critica, pero igual como muy tranquilo. Sé que su postura era pacifista, pero bueno, veamos. No tenemos ninguna duda sobre tu valentía o devoción por tu patria, ni creemos que sea el monstruo descrito por tu oponente, pero tu escrito y pronunciamiento y los de sus amigos y admiradores no dejan lugar a dudas de que muchos de sus actos son monstruosos e impropios de la dignidad humana. Especialmente la estimación de personas que, como yo, creen en la amistad universal. Me refiero a actos como la humillación de Checoslovaquia, la violencia de Polonia y el hundimiento de Dinamarca. Soy consciente de que su visión de la vida considera virtuosos tales actos de expoliación, pero desde la infancia se nos ha enseñado a verlos como actos degradantes para la humanidad. Por eso no podemos desear el éxito de sus armas. Gandhi, date cuenta, como que aún confía mucho y acaba de empezar el conflicto bélico más cruento de la humanidad. Es como demasiado amistoso hablando de amistad universal, ahí al mismísimo. Pero, ¿y qué dijo después de la guerra? Una vez ya culminado el conflicto y consciente de las atrocidades cometidas, bueno, siguió fiel a su idea del pacifismo, pero ya incluso llegando a cierta indiferencia quizás se puede notar. Él dijo: Hitler mató a 5 millones de judíos, es el mayor crimen de nuestro tiempo. Pero los judíos debieron haberse ofrecido al cuchillo del carnicero, debieron haberse arrojado al mar desde los acantilados. Habría despertado al mundo y al pueblo de Alemania. Tal como están, sucumbieron de todos modos por millones. ¿Qué? 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 ¿Cómo que se deje matar nomás? Ok, Gandhi. Pero
¡Aún hay más! Sí, porque Gandhi tenía otro problema, además de ciertas conductas misóginas, incurría en otros actos criticables también. En primer lugar, en un momento de su vida comenzó con un celibato, estando casado, sin comentarle a su esposa, bueno, hay problema de pareja. Esto desde 1901 hasta 1944, que fallece su esposa Kasturba. Pero no solo eso, sino que vino algo peor después, porque supuestamente, para demostrar el control que tenía de su impulso, dormía desnudo con mujeres. A decir verdad, mujeres jóvenes niñas. No las tocaba ni pasaba nada más allá de la horrible incomodidad de dormir con una persona mayor desnuda. Qué horrible. Y no me venga con que no, si no le hacía nada. El simple hecho de estar así ya es feo, cuestionable. Además, esto incluía a su sobrina nieta. Y esto expresado por él mismo. Puede que haya tocado a miles y miles, pero nunca fue por lujuria. Me he acostado con algunas desnudas, pero nunca con la intención de tener una satisfacción lujuriosa. Ya sí, Michael Jackson 3 veces. O sea, detrás de una postura de pacifismo extrema, tenemos una persona con unas características bastante cuestionables, que de todos modos le haría ganarse ahí un espacio en el infierno, creo yo. Ya que hablé harto de Gandhi, que ojo por la cantidad de tiempo que le dedica a alguno, no es que mientras más mala le tenga, es simplemente por cómo se da. De hecho, si salieran personas como el del bigote, le dedicaría poco tiempo, sería como, obvio, está aquí, vamos con el otro. Más tiempo no es igual a calidad de la persona, así que sigamos.